Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos ya comenzando y adentrándonos poco a poco en este hermoso libro de Ruth. Decíamos que el libro de Ruth es la continuación de lo que nosotros entendemos el libro de los jueces, por lo menos con esta teología, como se va presentando, es muy interesante, ¿verdad? Lo que nos va presentando el libro de Ruth. Aquí encontramos en el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 del libro de los jueces situaciones anárquicas, situaciones difíciles. El subrayado especial que encontramos es: en aquel tiempo no había rey. ¿Se acuerdan que el 17 te habla de una apostasía religiosa, es decir, la idolatría? Dice que este muchacho que había robado plata de su madre, luego que le había devuelto a la madre que manda a hacer un pequeño ídolo, y así sucesivamente. Es decir, cambiar a Dios por un ídolo, en síntesis. Es una apostasía religiosa. En el capítulo 18, enseguida, nosotros encontramos el sustituir el templo, porque aquí aparece un levita. Y Mica justamente lo deja a este levita como su sacerdote en su propia casa, a su servicio. Esta es una manera de criticar directamente a todos aquellos momentos en que Israel, entre comillas, se adueñaba del aspecto religioso, hacía sus propios cultos, sus propios templos o los lugares donde ofrecían sus holocaustos. Entonces era una anarquía total. Cada uno oyapola, oyaposea. Por eso luego justamente dice, ¿verdad?, en aquel tiempo en que no había reyes y cada uno hacía lo que quería, en síntesis, ¿verdad? Después del capítulo 19 es la falta de la solidaridad. Una vez que rompemos esta relación de comunidad, de encontrarnos en el templo, no nos olvidemos que una de las características del encontrarse en el templo, capítulo 25 del Éxodo: me construirás un templo para reunir a la comunidad, congregar a la comunidad, no disgregar, no romper la relación, al contrario. Upepe ñañemongue tatas allí cuatan ba epala ñande yara yepa heisea ñande ba epala mombe usea ñande hamogo toma ñande yagua tatas hinaji yapota lleva peñande yara oipotaba. Entonces, esto es lo que encontramos en el capítulo 19, que hay una disgregación total. Aquí encontramos una falta de solidaridad y una pelea, o sea, un no aceptar al hermano. Aquí estaba el levita, estaba esta mujer que lo matan, que lo descuartizan prácticamente después, y se distribuye, dice, a
todas las tribus de Israel. Con ese encargo, con ambas doicuiba una vez bueno, todos estos elementos son importantes para entender lo que es la solidaridad, para entender todo lo que significa también para nosotros, en este caso, ¿verdad? La parte directamente de la familia como tal, del encuentro entre las personas, entre las tribus. Y luego del 20 ya tenemos esa guerra siro-efraimita, ¿verdad? O sea, todo este problema que tenemos entre los benjaminitas, sobre todo, ¿verdad? El ataque, las tribus que se ponen contra Benjamín. Y luego termina con el 21 tratando de solucionar algo que ellos mismos habían provocado, que es casi la desaparición de la tribu de Benjamín. Oye, ella va ahí, oye, pues no, ya porque cualquier cosa ya pone a ver, pero ñande ya ella pa ña mopu ayuda ya peñande ya va que hoy. Pero termina ese capítulo 21 diciendo: en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. Y ahora comienza este libro de Ruth tan importante en el capítulo 1 diciendo y ambientándonos en el tiempo de los jueces también. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país. Bueno, hubo una gran sequía en el país. Y aquí comienza toda la historia. Aquí también podemos entender en tiempo de los jueces como una situación negativa, una situación de la sequía, una situación en que las cosas no funcionan bien en cuanto al relacionamiento de Israel como pueblo, como tribus. Una gran sequía en el país, daño entendebei, diga tuve mañana o Yorobare, diga tuve mañana va a Poñon 10. Y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab. ¿Se acuerdan que incluso nuestra interpretación, pero ya actualizando, nosotros decíamos cuánta realidad en nuestro país, cuánta realidad de familias que tienen que emigrar? Porque aquí, en síntesis, nos está hablando de una situación difícil dentro de la comunidad. Comunidad. Entonces tenemos que salir, tenemos que emigrar, es una de las características. Aquí entonces uno de los temas, ¿verdad?, en este capítulo 1, cómo se va presentando, es la cuestión. Entonces, por una parte la fe, sobre todo después que se va a demostrar con Ruth principalmente. Recuerden que está Ofra y Ruth, que son las nueras de Noemí. Noemí es la que va con su esposo, con sus hijos, que se casan allá con dos moabitas. O Manola y Mena, o pega tu manoma de ella, lleva la imen bucuera, o pues tajicuaja eñó. Estas tres mujeres. Noemí dice, allí tanto Yeroga, ve lleva a Moya, se me va a pegar tú, Ayapó. No venían de Yara, Tachero Basamía, tome ese BC y conteme, así tengo ya señor, imagina. Entonces, en este deseo de volver, les da la posibilidad. Ofra, ella acepta y se va. Tejo, emoñe por un llegue vendere coge, lleva, porque sendica tu ima me EPM va a ver, nace membruma, etcétera, etcétera. Ya no existe, entre comillas, el famoso Goel, alguien que les pueda rescatar, alguien que les pueda redimir de la familia. Importante que vamos a hablar también después, posteriormente, todo lo que significa, ¿verdad?, esta palabrita tan interesante, la palabra Goel, el Goel. Bueno, y así entonces, pero sin embargo, Ruth dice, no, she ajatanendie, she apretatanendie, she dadi paramo. Justamente en el versículo 7, del B en adelante, comienza toda esta narración del regreso a Belén. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. Charles de Foucauld fue un sacerdote francés que abandonó una vida aristocrática para vivir en el desierto argelino.
y aunque vivió al margen de la sociedad durante la mayor parte de su ministerio sacerdotal, unas 20 congregaciones y otros grupos religiosos se inspiran hoy en la vida del ermitaño del Sáhara. Y es que a pesar de vivir entre los más pobres y abandonados, seguía estrechando lazos con comunidades católicas dentro y fuera de Francia. Pensiamo che fosse un eremita. Tenemos miles y miles de cartas de Charles de Foucauld, que tenía toda una red de correspondencia, y esto explica en parte cómo solo 10 años después de su muerte se abre la solicitud para iniciar su canonización. Dado que la mayoría de los milagros que conducen a las canonizaciones son curaciones milagrosas, el padre Bernard dice que el segundo milagro atribuido a la intercesión de Foucauld fue bastante inusual. Se trata de un obrero de la construcción de 21 años no bautizado, llamado Charles, que se cayó desde una altura de más de 15 metros mientras trabajaba en el tejado de una capilla en 2016. Ocurrió en la ciudad donde había vivido Foucauld y precisamente la víspera del centenario de su muerte. Los médicos dijeron que científicamente no podían explicarse que sobreviviera. Con esta coincidencia del momento, del lugar y de este joven que se llama Carlos y no está bautizado, reconocimos que esta gracia, este milagro, era de Dios por intercesión del beato Charles de Foucauld y que iba a servir para proclamarlo santo. Aunque Foucauld murió hace más de 100 años, el padre Bernard dice que el ejemplo de su vida, comprometiéndose con personas de otras religiones y atendiendo a los desatendidos, sigue siendo relevante hoy en día. Charles de Foucauld nos enseña que debemos tener el corazón y la mente muy abiertos a todos, pero también que para dialogar con la vida, nuestra identidad cristiana debe ser fuerte. Revolucionario a su manera, la vida de Charles de Foucauld demuestra que la santidad puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el desierto. El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga desveló algunos detalles de cómo se preparó la nueva Constitución Apostólica. Dijo que supuso un esfuerzo de reflexión grande porque ayudó a clarificar puntos como el propio rol de los cardenales. No hay necesidad de que todos los dicasterios estén dirigidos por un cardenal o por un obispo. Pueden ser también dirigidos por una laica, por un laico o simplemente por un religioso o religiosa. No quiere decir esto tampoco populismo, no, es ir identificando que la vocación de un cardenal es ser consejero del Papa. Asimismo, el cardenal dijo que hay muchas cosas sobre las que reflexionar aún, por ejemplo, el rol de los nuncios. Venía la pregunta, ¿es necesario que sea un clérigo? ¿O puede ser también un laico o una laica? Eso es tema que queda todavía en el tintero. El coordinador del Consejo de Cardenales dijo que sobre la mesa hay otra cuestión que afrontar en el futuro, el rol de las conferencias episcopales. Es otro punto que queda un poco todavía por discutir y una tendencia va en que debe haber mayor participación de las conferencias episcopales. Son puntos pues que siguen ahí en camino y que tienen que irse dilucidando. El cardenal Óscar Maradiaga expuso sus reflexiones durante la presentación que hubo en Roma del libro Predicate Evangelium, una nueva curia para un tiempo nuevo. Se trata de un libro entrevista que el periodista y sacerdote Fernando Prado realizó al cardenal, que ha coordinado los trabajos del equipo que ayudó al Papa a redactar la nueva Constitución Apostólica. El Papa enviará a Kiev al ministro de Exteriores Vaticano, Monseñor Paul Gallagher. El canciller de la Santa Sede se reunirá con su homólogo ucraniano el próximo viernes, tal y como anunciaba él mismo en el programa de la RAI TG2 Post. Iré a Kiev la próxima semana, si todo va bien. Me iré el próximo miércoles y el viernes 20 me reuniré con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. En realidad, Monseñor Gallagher tenía previsto haber viajado ya la semana pasada a la capital ucraniana, pero tuvo que posponerse la visita tras dar positivo por coronavirus. Un viaje, en todo caso, que simboliza la cercanía del Vaticano con el pueblo bombardeado por Rusia, tal y como recordaba el propio pontífice el primer domingo de mayo. Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace.
niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación, y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra
nuestra madre, te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges por nosotros, intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Ruth, la teología. Decíamos que es uno de los 5 rollos, así se le llama, ¿verdad? Estos rollos que tenemos aquí de la Biblia hebrea, que se clasifica entre los escritos. La historia que nosotros encontramos aquí, la historia se sitúa en la época de la cosecha, que es también la de una fiesta. Y también porque narra la fidelidad indefectible de un Dios que hace vivir a su pueblo y le invita a vincularse definitivamente a su ley. Definitivamente a su ley. Un Dios que acompaña, un Dios que ofrece, un Dios que está ahí presente. Nosotros decíamos que aquí no es que nombramos tantas veces el nombre de Dios, muy poco, ¿verdad? Incluso algún nombre diferente, el Shaddai, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es que es un Dios presente, nos vamos a dar cuenta. Es decir, que en todo el accionar que va realizando Ruth, al final de cuentas nosotros encontramos esta presencia de Dios en la vida de su pueblo, pero siempre es una presencia. Es también la de una fiesta, presencia que es fiesta, que es encuentro con el Señor, sobre todo porque narra la fidelidad indefectible de un Dios que hace vivir a su pueblo y le invita a vincularse definitivamente a su ley. Indefectible de un Dios que hace vivir a su pueblo y le invita a vincularse definitivamente a su ley. Es decir, semejante vinculación de paz da paso al ser a otras alianzas donde se despliega su fecundidad. Así sucede con la alianza de Ruth y Boaz. Bueno, veamos un poco en la genealogía de Jesús, tal como aparece en el Evangelio de Mateo. Mateo 1:5 aparece. Ruth está estrechamente asociada a Boaz en la genealogía que conduce al rey David.
en la genealogía que conduce al rey David, está Boaz. Y por lo tanto, Jesús es hijo, además es el evangelista que se contenta a este respecto con citar el final de Ruth. Una lista de nombres, me llama la atención allá, lista de nombres a los que se añade los de 2 mujeres, entre ellas está Ruth. En esto se une a la antigua tradición judía que ve en ella a la abuela, ¿verdad? O aquí ya es en realidad abuela, entonces bisabuela, ¿verdad? Entonces del rey David. Así entonces vamos a presentar estos personajes importantes que nos traen mucha pedagogía y que nos traen muchas enseñanzas. De hecho, aunque las primeras palabras del libro remiten al periodo de los jueces, y justamente se pone después en la Biblia hebrea, después del libro de los jueces, como entendiendo que esta es la prolongación, o mejor dicho, es lo que sucede después, ¿verdad? Entonces, cuando va a comenzar a gestarse la monarquía. Aunque las primeras palabras del libro retienen al periodo de los jueces, la última es el nombre de David. Así, el libro narra cómo Israel pasa de la decadencia y la muerte, frutos de la anarquía y del caos. Fruto de la anarquía y del caos. Esto es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Capítulo 17, 18, 19, 20, 21, el libro de los jueces. Había una anarquía total, ¿verdad? Una falta del tendotá, una falta de la autoridad. En ese tiempo no había rey en Israel. Cuando me presentáis, es para legitimar también, ¿verdad?, la realeza de David, el nombre de David. Y por lo tanto hay decadencia, hay muerte, frutos de la anarquía, frutos del caos. A la novedad del Mesías, algo que los 70 subrayan al situar a Ruth entre Jueces y Primera Samuel. Así, este relato, que tiene más de anécdota que de historia con mayúsculas, ¿verdad? Verdaderamente esa historia, desarrolla en el mundo de la parábola lo que permite que llegue al Mesías y la alianza sea restaurada. Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos escuchando y estamos mirando como una breve introducción de lo que es este libro de Ruth. Vamos a seguir un poco más y vamos a mirar desde esta metodología que nosotros le llamamos la lectura narrativa. Ciertamente que dentro de los estudios exegéticos se insiste mucho con otros métodos, unos más que otros. El método sobre todo bien concreto, exhaustivo, con una mentalidad más bien occidental. Entonces, en cuanto que aquí es una lectura narrativa, los otros métodos que son diferentes, ¿verdad? Pero está lo más conocido, el método histórico crítico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo,
nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yara Ñe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes, el Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Quorundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4,
San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñé en Antiguo Testamento. Estamos desarrollando, pensando, reflexionando, estudiando este libro en nuestro curso bíblico de Ruth. Estamos mirando los personajes. Decíamos que los personajes auxiliares, encontramos a Orfá y encontramos también a un anónimo, ¿verdad? Que es el Goel, el que tiene que rescatar a Ruth. Sin embargo, en estos dos personajes, tanto Orfá como el Goel, se ponen en contraste con la actitud de Ruth y con la actitud de Boaz, en cuanto que ellos son verdaderamente generosos. Boaz también es bastante generoso después con Ruth. Entonces hasta le ofrece más de aquello que oficialmente los pobres, por ejemplo, podían recoger de los sembrados. Cada escena está enmarcada por una breve puesta en escena y un comentario final donde se expresa un coro. Su tono es radicalmente diferente. Ante las mujeres de Belén, Noemí se queja amargamente de su pasado familiar. Ahora ya al final, en el capítulo 4, del 11 al 12, hay un anhelo lleno de esperanza para el futuro de la familia. Es formulado por el pueblo y los ancianos. Entonces, esta escena está marcada por una breve puesta en escena. Vamos a mirar un poco. El 1:6 justamente nos dice, entonces, ahí está, como puesta en escena. Se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor. Entonces esta es como una finalización, ¿verdad?, de una primera puesta en escena. Y luego también eso encontramos en el 4:1-2. Boaz subió, dice, hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó por ese lugar, el pariente del que había hablado antes dijo, amigo, acércate y siéntate aquí. El hombre se acercó y se sentó. Luego Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad diciéndole, siéntense aquí. Ellos se sentaron y así continúan. Esta entonces es esta breve puesta en escena de lo que vendrá a continuación ciertamente. Y vamos a mirar ahora las partes centrales. Las partes centrales son el capítulo 2 y el capítulo 3. Aquí es donde nosotros encontramos el meollo, el caracumba. Eva lo ella que se añade, amba Eva, el libro de Ruth nos quiere enseñar. Dos partes paralelas. Los capítulos 2 y 3 describen dos encuentros entre los personajes que dan prueba de fidelidad en la primera parte y en la cuarta parte. Ruth, por una parte, y Boaz se encuentran en el lugar de trabajo justamente de Boaz, en los campos y luego en la era. Primero en el campo, entonces, ¿verdad? En el capítulo 2, del 8 al 14, es el primer encuentro. Vamos a ver un poco el capítulo 2 del 8 al 14. Dice, entonces Boaz dijo a Ruth, óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros de agua que ellos saquen.
Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó: ¿por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí, si no soy más que una extranjera? Le está diciendo, ¿verdad? Entonces, Booz le respondió: me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, y cómo has dejado a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarte bajo sus alas. Bueno, esto es lo que encontramos entonces aquí, sobre todo con el primer encuentro, ¿verdad?, de Boaz con Ruth. Y luego en el capítulo 3, del 7 en adelante, también Ruth y Boaz se vuelven a encontrar. Ruth bajó a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego fue a acostarse junto a la parva de la cebada. Ella fue sigilosamente, le destapó los pies y se acostó. A eso de medianoche el hombre se despertó sobresaltado y al incorporarse vio que había una mujer acostada a sus pies. ¿Y tú quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu servidora, respondió. Extiende tu manta sobre tu servidora, porque a ti te toca responder por mí. Él exclamó: que el Señor te bendiga, hija mía. Tú has realizado un segundo acto de piedad filial, mejor que el primero, al no pretender a ningún joven, ni pobre, ni rico. Y ahora no temas, hija mía, haré por ti todo lo que me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe muy bien que eres una mujer decidida. En verdad que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y mañana, si él quiere ejercer contigo su derecho, que lo haga. De lo contrario, lo haré yo. Te lo juro, acuéstate hasta que amanezca. Ruth quedó acostada a sus pies hasta la madrugada y se levantó a la hora en que un hombre todavía no puede reconocer a otro, porque Booz no quería que se supiera que la mujer había venido a la era. Bueno, y así continúa esta historia. Muy interesante, ¿verdad? El primer encuentro se debe al azar, ¿verdad? En el capítulo 2 y 3. O sea, es un encuentro fortuito. Sin embargo, el segundo ya es querido por Ruth, ¿verdad? Y sobre todo por Noemí, porque es Noemí, la suegra, quien va armando todo este encuentro, ¿verdad? Ahora, las dos veces Boaz se muestra generoso con Ruth. La generosidad es muy interesante aquí. Es lo que decíamos que anteriormente, en la finalización de esos capítulos del 17 al 21 del libro de los jueces, en el 19 específicamente no encontramos ninguna generosidad. La generosidad que después va, o la falta de generosidad que después, en la medida en que va creciendo, hace que se llegue incluso a la guerra, ¿verdad?, entre tribus, entre hermanos. Por lo tanto, aquí encontramos todo lo contrario, la generosidad. Primero le invita a espigar en el campo suyo y luego le promete también rescatarla. Entonces, aquí Boaz se presenta de esta manera, muy generoso. Ahora, el marco de estas secciones centrales es idéntico. Cada una comienza y termina con una entrevista entre Ruth y Noemí en la casa. Eso es lo que vamos a encontrar entonces. La entrevista final, como haciendo una evaluación de todo lo que había sucedido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda para que demos también pasos muy importantes en nuestro caminar, en nuestra propia vida. Queridos hermanos, ahora leemos, como siempre nos acompaña el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 1 al 10. En aquellos días Pablo fue a Derbe, luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y sacerdotes de Jerusalén para que los observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Bueno, y así, queridos hermanos, continúa esta palabra del Señor. Lo importante es aquí Pablo llegando hecha ojo verdaderamente de otras personas que puedan unirse a la comunidad, pero no solamente como miembros. Algo importante en Bohemia lleva por las vocaciones, por las personas que puedan quedar al frente y seguir la misión. Ana Ave o aparece más Timoteo, aquel que verdaderamente es temeroso de Dios, quiere decir aquel que ama, que respeta, que busca, que se preocupa por el servicio, se preocupa por hacer llegar la palabra de Dios, se preocupa por hacer llegar lo esencial y lo fundamental de la palabra. Peñan de Yarañé, allá lle por cara, entre comillas, allá pañamañamía, lleva peñan de roga, pupe, peñan de comunidades, mábala y catúa. Oye, mombarete mi, estoy guapo una vez, entre comillas, porque entero que te coñan de Yeicuana, vaya, peñan de Yarañé, pero que tenga esa característica y esa fuerza del Espíritu del Señor para predicar, para anunciar. Y dice que esta persona tenía muy buena referencia de la comunidad, Timoteo. Y será después este joven el que se va a animar, se va a entusiasmar, aprendiendo con Pablo. Pero pilla y cuata ella lleva, vaya va a ver siru vive lleva y abuela lo vive va ella va yo cacuaba que acoanga imbaretema para anunciar la palabra de Dios. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre nuestras familias, descienda sobre nuestros seminaristas, descienda sobre nuestros agentes de pastoral, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso
La confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado. Pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús.
Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre esta teología, sobre el libro de Ruth. Hoy especialmente estamos hablando sobre esta finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que el autor va? El acá se llama el añaden bo eseaina. A veces tamba emaye ya esañaina lleva. Por una parte decimos que hay ciertos indicios dentro de esta estructura, de esta mentalidad, de lo que se va narrando, que parece que hay elementos preexílicos, decíamos, ¿verdad? Que están escritos aquí, que el narrador nos trae en esta novela, si es que queremos decirlo así, pero hay elementos, por ejemplo, del levirato, ¿verdad? O también el elemento que estábamos diciendo del goel, del rescate. Son elementos que existían mucho antes de lo que nosotros conocemos simplemente como el exilio o como el post-exilio. Entonces, esto ya se conoce en el pre-exilio, por una parte. Pero por otra parte encontramos elementos que son post-exílicos. Todo lo que es la xenofobia parece xenófobo, como diciendo todo lo extranjero. Esto lo encontramos en los libros de Esdras y Nehemías principalmente. ¿Y esto cuándo se da? Y se da justamente durante el exilio. Y entonces, cuando se vuelve, es decir, lo post-exílico, entonces es como que queda dentro de ellos esta, no digo rabia, pero queda entonces este deseo de cerrarse para poder purificar la religión, para poder purificar el judaísmo. Ellos están diciendo, hemos pecado nosotros, ¿por qué? Porque fuimos detrás de otros dioses, por la influencia extranjera, es decir, por la influencia con otras naciones, con otros pueblos. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte también nosotros encontramos aquí estos motivos que son el aramaísmo, neologismo, la concepción universalista. Justamente por eso tenemos que abrirnos, tenemos que ser universalistas, tenemos que abrirnos a todas las culturas. Bueno, aquí entonces encontramos otro elemento que es lo contrario al contacto con los extranjeros, en particular a los matrimonios mixtos. Esto entonces sería impensable, ¿verdad? Pero aquí Ruth nos está poniendo la posibilidad. Aquí está el matrimonio mixto, totalmente, ¿verdad? Ofra y Ruth, que son moabitas. Son gente que tienen que ir hasta Moab. Son de la tribu de Judá. Y como estábamos diciendo, en las venas, nada más y nada menos que del rey David, el personaje más importante de la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? El rey David, en sus venas corre sangre moabita, la bisabuela, es decir, Ruth. Y es nada más y nada menos la que rescata entonces aquí al judaísmo, al hebraísmo, imagínense. Entonces encontramos los matrimonios mixtos aquí, tan claramente reprobados en el libro del Deuteronomio 23, 3, 6. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, lo que nos dice con respecto a esto. En el capítulo 23, 3 en adelante, dice así. El que tenga entonces, aquí dice, el bastardo no será, en el capítulo, 23 del Deuteronomio, 23, 3. El amonita y el moabita no serán jamás admitidos en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. Imagínense lo que nos está diciendo aquí, el Deuteronomio. El amonita y el moabita no serán jamás admitidos en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación, porque ellos no se adelantaron para ofrecerles agua y alimento cuando ustedes iban por el camino a la salida de Egipto, y porque Moab contrató a Balaán, hijo de Beor, que era de Petor, en Aram Naharaín, a fin de que te maldijera.
Pero el Señor, tu Dios, no quiso escuchar a Balaán, sino que cambió la maldición en bendición porque Él te ama. Bueno, entonces se dan cuenta, ni el amonita ni el moabita, y sin embargo aquí la que rescata y la que salva al pueblo de Israel y le da nada más y nada menos que el más grande de los reyes dentro de la historia de Israel es una moabita, Ruth. Entonces, esto es bien extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que Ruth? Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se está escribiendo? Quiere decir que está queriendo salvar algún elemento importante e indispensable dentro de esta historia. La datación también posexílica parece la más verosímil. Vamos a ver por qué. La glorificación de la dinastía davídica y la contraposición de un cuadro de su historia a normas xenófobas que iban tomando cuerpo es muy probable que estuvieran entre los motivos que impulsaron al autor a elaborar el núcleo histórico innegable de la familia de David. Volvemos a repetir esto porque es muy importante. Entonces, si el autor sagrado lo pone dentro de este contexto histórico, dentro de esta realidad en que había entonces como una xenofobia, ¿verdad?, contra el extranjero. Sin embargo, el autor sagrado justamente lo pone aquí para subrayar este elemento importante. En este caso, nada más y nada menos que de una moabita, Ruth, que será entonces la bisabuela, como decimos, del rey David. Bueno, así vamos a ir mirando entonces sobre la finalidad que nos ofrece este libro interesante. Después vamos a ir entrando en la teología y vamos a ir entrando en los elementos también, en los pormenores de estos capítulos y versículos de este hermoso libro, de esta hermosa novela. La novela, el libro de Ruth. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.